Gracias, amados hermanos, por estar en pie para recibir la palabra de nuestro Dios. Y de esa manera vamos a orar. Invito a que cierren sus ojos. Eterno Padre y soberano Dios, te rogamos que en este momento que vamos a abrir tu palabra y que vamos a meditar, Señor, en ella, sea tu misericordia la que nos ayude a comprender la respuesta que debe haber, Señor, a este acto de amor, de misericordia, de bondad, a esta gracia, Señor, infinita que has tenido para con el pecador. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra obre en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu verdad a cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar sus lugares, hermanos, y el Salmo número 22 será el que estaremos usando o reflexionando en el primer punto. Cada uno de los salmos, amados hermanos, son una expresión poética que consideran una respuesta a la bondad y a la gracia de Dios. Sin embargo, el libro de los salmos tiene una peculiaridad. Se divide en 5 salmos y pudiésemos hablar de la primera división como salmos de David, que comienzan en el capítulo 1 y terminan en el capítulo 41. Los salmos devocionales que dan inicio en el Salmo 42 y terminan en el Salmo 72. Los salmos litúrgicos que comienzan en el Salmo 73 y concluyen en el Salmo 89. También existen los salmos anónimos que comienzan o dan inicio en el Salmo 90 y concluyen en el 106, y los salmos post-exílicos del Salmo 107 al 150. Cada uno de estos salmos, cada uno de estos libros concluyen con una doxología. Pero en esta hora deseamos considerar los salmos de David para analizar cómo se encuentran la profecía acerca de Jesús. Por ello, vamos a abordar el tema Jesús en los salmos. Los salmos, amados hermanos, los salmos de David en especial, el Salmo 22 nos va a presentar la profecía que habla acerca de la crucifixión de Jesús. David está abordando un hecho que está en su vida, que muestra algo hacia el futuro, algo que presenta en las palabras del primer verso. Quiero que usted vaya conmigo. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. El anuncio del sufrimiento del Mesías, el verso 1, presenta las palabras de Jesús allí precisamente clavado en una cruz, cargando el pecado del hombre, mirando y sintiendo la ira del Dios Todopoderoso por cuanto fue dejado de ver como hijo de Dios y verse como pecado. Aunque no conoció pecado, llevó el pecado de la humanidad y clavó estos pecados en la cruz del madero. David, precisamente hablando de él, nos habla que ese clamor que se iba a dar, David lo está abordando en su propia vida, viéndose como una tipología de lo que habría de acontecer. Es decir, su vida en el exclamor era haciendo referencia en el sentido mesiánico de lo que Cristo iba a padecer. Hebreos en su capítulo 5, en el versículo 21, nos habla precisamente de esa condición de Jesús. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. No conociendo pecado, se hizo pecado.
La hora horrible de cargar el pecado de la humanidad, el pecado suyo, el pecado mío. Tu pecado, mi pecado, fueron cargados por Jesús. Y el salmista ya está profetizando que este hecho tendría que llegar. Jesús no conoció pecado, pero cargó con los tuyos y cargó con los míos. Pero ahí es donde encontramos la crueldad del hombre, aun cuando Jesús está muriendo por estos hombres también, porque entre ellos se encontraban hombres predestinados, hombres salvos, hombres que expresan la crueldad hacia Dios. David sin duda describe esta agonía donde puede describir las exclamaciones en el momento angustiante del Calvario. Y veamos bien cómo el versículo 7 puede describir las burlas de los hombres, burlas que hacían precisamente en el momento de la crucifixión. Pero también la cruel crucifixión, como lo menciona el versículo 16. La cruel crucifixión conforme al versículo 17. La agonía y la debilidad, como lo presenta el versículo 15. Esa sed terrible en el mismo versículo 15, en el apartado B. La proximidad de la muerte. Amados hermanos, David profetiza, anuncia que el Mesías habría de sufrir, habría de padecer para dar esperanza al hombre sin ninguna. El amor de Jesús se mantuvo y alcanzó a cumplir con las exigencias del Padre para que el hombre no se pierda y se salve. ¿Cuánto amor hay en esta expresión donde el salmista puede plasmar este acontecimiento que sin él, usted y yo, no podríamos gozar de la gracia de la salvación? Pero los salmos, hablando de lo que es las profecías, abordando David en el Salmo 22 la crucifixión, en el Salmo 16 nuevamente va a profetizar la resurrección de Jesús. El descanso en el Hades. Yo quiero invitarte que usted y yo vayamos pronto al salmista, Salmo 16, en su verso 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. El descanso ciertamente de Jesús en el Hades o en el sepulcro. El salmista se refiere directamente a Jesús y con referencia es abordado también por el apóstol Pedro cuando dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevar a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ciertamente la esperanza para el pecador de entrar en la gloria, para entrar en la esperanza del cielo, estaba limitada, estaba obstruida. Era necesario el padecimiento del Mesías, pero ser certificada también esa victoria, y esta se da en el anuncio de su resurrección. Me impacta precisamente el pasaje bíblico, cómo lo aborda el escritor sagrado al decir: porque no dejarás mi alma en el Seol. Esto estaba anunciando precisamente que Cristo al morir no quedaría eternamente allí como el hombre. Aunque muchos aluden que solamente fue un gran filósofo, un gran sabio, un gran hombre de gran conocimiento. Ciertamente fue verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. Y la veracidad del hecho es que también resucitó. Mientras que Buda yace en sus huesos allí en su tumba, Mahoma también descansan sus huesos allí. Pero los huesos de Jesús no fueron conocidos, porque no conoció corrupción su cuerpo.
Su estancia entre los muertos fue tan breve y se levantó con poder y gloria para darle la certeza a su pueblo que hoy tiene una victoria en garantía de que nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Somos su propiedad, somos la iglesia comprada a precio de sangre, pero certificada es que nuestra propiedad es suya, de tal forma que se levantó de entre los muertos. El salmista también continúa abordando las profecías en el Salmo 24. Y ahora lo aborda desde el punto de hablar de una profecía, su ascensión a los cielos. Desde el versículo 7 nos muestra ese momento de recepción cuando se dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Solo el santo, solo aquel que descendió para padecer por el pecado del hombre, morir y resucitar, puede ser alabado de esta manera. Es la respuesta que David da, anunciando que Cristo vendría, que verdaderamente tendría el pueblo esperanza. Y podemos mirar una alabanza completa a esa ascensión. Algunos escritores acuñen que cuando aquellos hombres, dice, estaban mirando al cielo, y dice con las manos levantadas mirando a Jesús que ascendía, fue cubierto por la nube. Algunos escritores acuñen y dicen que Jesús fue cubierto por una multitud de ángeles. Y son esos precisamente quienes dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? Es una alabanza, es una exaltación, es un reconocimiento ante el Dios Todopoderoso. Amados hermanos y hermanas, podemos mirar y contemplar cómo los salmos pueden describir ese acto de amor, esa manifestación eterna de gracia salvadora para el hombre. Efesios capítulo 4, de su versículo 9 y 10, nos hace una certeza, pero también nos lleva a analizar el punto de nuestra certeza y confianza que debemos mantener en la ascensión de Cristo. Dice el versículo 9 y 10: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué majestuoso es esto, poder tener la certeza que Cristo ha resucitado, y siendo Él primicia de los que durmieron, su iglesia puede aguardar la esperanza que ni la misma muerte nos podrá detener, ni podrá obstaculizar que el hombre pueda alabar y glorificar a Dios, porque dice el escritor sagrado que nos vamos a levantar y le vamos a adorar. Y Tesalonicenses lo dice de esta forma: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tú y yo vamos a levantarnos. La respuesta inmediata de David es reconocer la gloria de Dios. Pero la razón por la que Jesús asciende también es expuesta. Y Hebreos capítulo 1 de su verso 3 al 4 nos habla que Jesús ascendió para tomar su lugar. Y ese lugar es, dice, a la diestra de Dios Padre.
Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La segunda razón por la cual asciende, dice que ascendió para ser nuestro sumo sacerdote. Y Hebreos capítulo 4 de su versículo 14 al 16 nos lo describe. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. Y la tercera razón por la cual Jesús asciende, dice el escritor sagrado, que ascendió para darnos la oportunidad de ascender con Él y reinar en los lugares celestiales mediante el poder de su ascensión. Efesios capítulo 1, versículo 3, da un reconocimiento a lo que Dios ofrece y ha dado como promesa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si usted ha podido contemplar la grandeza, la hermosura de estos salmos, cómo alaban, cómo exalzan lo que todavía no podían contemplar, lo que todavía de cierta manera no lo habían conocido como lo conocieron aquellos hombres en el acto, y cada uno de nosotros que hemos recibido de gracia la salvación. Amados hermanos, hermanas, jóvenes, niños, los salmos, siendo una obra que manifiestan una alabanza y una respuesta a la bondad y a la gracia de Dios, deben conducir nuestra vida a una genuina adoración en respuesta al sacrificio de Cristo, confiando que siendo Él la primicia de todo, seguro es que el cristiano un día gozará en gloria de su plena presencia, la cual llena todo. Amados hermanos, respondamos a ese acto de bondad y de gracia con una vida genuina de adoración a nuestro Dios. Dios nos bendiga. Amén.